Hola, me llamo Asel. Yo enseño ruso a los hispanohablantes. En este video vas a aprender solo una palabra de cómo saludar a la gente rusohablante. Pero seguramente vas a aprender algunas letras, los sonidos que ya existen y no existen en español y algunas reglas de lectura. Me gustaría ser tu primera maestra, enseñar la primera palabra, porque esta misma palabra asusta mucho a los hispanohablantes y la gente que ya saben mucho de ruso siguen pronunciando con algunos defectos de la pronunciación. Y algunos después de ver y tratar de pronunciar esta palabra ya quieren dejar de aprender el ruso desde el inicio. Por eso yo quiero ayudar a aprender la primera palabra o mejorar esta palabra, que entiendan para siempre. Y por supuesto, lo que vas a entender te va a ayudar a aprender otras palabras del ruso. Bueno, la pregunta es ¿cómo saludar en ruso? Sí, existen algunas frases en las situaciones oficiales, o sea, formales, ¿sí? Y la palabra común es здравствуйте. ¿Ven? Здравствуйте. Y ahora mismo te voy a explicar por qué esta misma palabra asusta mucho a los hispanohablantes. En el idioma hay armonía de las consonantes y de las vocales, ¿sí? Si vemos la mayoría de las palabras en español podemos ver esta idea, ¿sí? Por ejemplo, la palabra palabra, ¿sí? Pero cuando vemos la palabra здравствуйте, tantas consonantes, te van a asustar porque eres un hispanohablante y parece que no se siente esta armonía. Por eso el cerebro ya tiene este miedo de aprender algo nuevo. Bueno, vamos a quitar este miedo aclarando por qué pasa esto y vamos a practicar. Bueno, primero vemos la combinación de muchas consonantes zdr. Esto sí, realmente parece difícil a los hispanohablantes pronunciar todas las consonantes sin vocales. Y cuando tratan de imitar a un rusohablante nativo, no puedo escuchar vocales entre estas consonantes, pero así suena diferente la palabra. Vamos a sonarnos más natural, ¿sí? Y la primera letra es Z. Tenemos el sonido Z que no existe en español, pero es muy fácil producirlo, ¿sí? Vamos a hacer esta magia. Todos los hispanohablantes ya saben cómo se pronuncia la letra C, ¿sí? Ya tienen este sonido C. Y cuando sentimos la vibración en la garganta, o sea, se activa la voz, podemos producir el sonido Z. Produciendo el sonido Z, no está activada la voz S, ¿sí? S. Pero cuando activamos la voz Z, ¿sí? Z, así suena el sonido Z. Z. Después vemos la letra D. Se ve un poco rara, sí, es una letra cirílica, pero el sonido sí existe en español, D. Pero ¿cuál es la dificultad? Bueno, ya sabemos cómo se pronuncia Z. Pronunciamos naturalmente el sonido D. ¿Y dónde está el problema?
es que entre dos consonantes los hispanohablantes quieren poner alguna vocal, algo de E o A, ¿sí? Por eso los recomiendo producir dos sonidos de dos consonantes así. Z, z, y se produce el sonido Z con la punta de la lengua, ¿sí? La punta de la lengua está detrás de los dientes inferiores. Z, z. Y para producir el sonido D, rápidamente subimos la punta de la lengua, la primera línea de la lengua, al alvéolo o a los dientes superiores. Zd, zd. Y no tratas de producir ninguna vocal, ¿vale? ¡Qué bien! Te felicito. Ya sabes producir dos consonantes sin vocal. Bueno, la tercera consonante es R, que suena así como en español, R, pero vemos otra dificultad: producir tres consonantes sin vocales. Vale, os recomiendo hacer un sonido imaginando la situación cuando los niños imaginan la situación que estén conduciendo el coche y el sonido es dr, ¿sí? D, la punta de la lengua está detrás de los dientes, ¿sí? Y ahí, más ahí, arriba, ¿sí? Está el sonido detrás de los alvéolos, está el sonido R, dr, 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 ¿sí? Dr. Pero recordamos el primer sonido, la primera consonante. Zdr, zdr, ¿sí? Zdr, zdr, así. Te felicito, ya sabes cómo producir tres consonantes juntos sin vocales. Bueno, y la situación que te facilita, aquí vemos la vocal y la vocal A, que es muy fácil producir, ¿sí? Ra, zdra, ¿sí? Zdra. Después vemos una letra que se ve como B en español, pero realmente en ruso es otro sonido. En español, la letra B se produce con los labios, ¿sí? B, 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 b. Pero en ruso, al producir el sonido V, no participa el labio superior. V, V. ¿Qué participa entonces? Los dientes superiores. El aire pasa entre el labio inferior y los dientes superiores. V, 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 ¿sí? Así es el sonido V. En la palabra debemos pronunciar este sonido, ¿sí? Zdrav. Pero no se produce, no se pronuncia esta letra aquí en esta palabra, porque hay muchas consonantes y entendemos que será muy difícil hacerlo, ¿sí? No es algo natural. Por eso, cuando hablamos rápidamente, casi no suena este sonido, ¿sí? Zdras. Vemos que después de A, en el lugar de V, pronunciamos S. Zdras. Y esta letra que se ve como C, se produce como C, S española, ¿sí? Zdras, zdras. T. La letra T se ve como la T mayúscula en español, ¿sí? Y este sonido sí existe
en español. ¿Y cuál es la dificultad aquí? Es que primero debemos pronunciar S y después T. Recomiendo la misma cosa que pasaba con ZD, ¿sí? ZD. Pero en esta situación, ST no participa la voz. Z se produce con voz, Z, pero S se produce sin voz. Y así la lengua está en la misma posición como S. S y Z se ve igual la posición de la lengua. Y cuando tratamos de producir el sonido D, se produce con voz y la misma posición de la lengua, pero sin voz, es el sonido T. Y así, S, T, S, T. Ya tenemos zdrast. Bueno, se pronuncia así, ya sabemos. Zdrast. Zdrast. ¿Sí? St. Zdr. Zdrast. Así se mueve la lengua, ¿sí? Zdrast. Otra vez llega la letra V. Ya sabemos cómo se pronuncia, pues no podíamos pronunciar la letra primera vez, sí, porque ya existían muchas consonantes, pero en esta posición sí se produce y ya sabemos cómo hacerlo, sí. V, v, zdrast, v, zdrast, v. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dirigiendo el movimiento de aire en nuestra boca, ¿sí? Vemos la vocal después de V, es U. Es muy fácil producir V, decir V, ¿sí? V, zdrast, V. Después vemos la letra I kratka. Vamos a ver por qué hay tantos problemas con este mismo sonido. Muchos dicen que ya existe este sonido en español. Sí, de verdad existe, pero en español de España. La gente de España pueden producir este sonido sin problema. Sí, solo hay que recordar cómo se escribe, cómo se ve, ¿sí? Pero la gente, por ejemplo, de Argentina lo produce de otra manera, y yo entiendo por qué pasa esto, porque la posición de la lengua es muy cerca. La diferencia se oye, pero la posición es casi igual. ¿Y qué debemos hacer? Yo explico. Cuando yo escucho a los argentinos, suena el sonido sh. Es un sonido muy difícil de ruso, ¿sí? Bueno, imaginamos que es la lengua, ¿sí? Se ve así. Esta es la primera línea de la lengua, está la punta de la lengua. La segunda línea de la lengua, la parte central de la lengua, ¿sí? Y para producir el sonido Y, o sea, I kratka, necesitamos, este es paladar, ¿sí? Necesitamos subir la parte central de la lengua, así. No tocamos el paladar, porque por aquí debe pasar el aire, ¿sí? Y. ¿Y cuál es la diferencia entre la pronunciación de los argentinos, ¿sí? La segunda línea de la lengua trata de subir aquí y suena sh. Me llamo, pero con la I kratka pronunciamos y.
Y en español de España y en otros países escuchamos me llamo, porque la parte central de la lengua sube hacia el paladar. No toca el paladar, pero se sube, ¿sí? Sube así. Y así es la diferencia. Y si los argentinos quieren sonar como los españoles, pueden experimentar y ver esta diferencia, ¿sí? Sh, sh y sh, y, sh, y. Así. Vamos a pronunciar la palabra здравствуй, здравствуй. Después, otra vez vemos te. Se ve igual como en español, pero hay un truco. Si quieres sonar como un rusohablante nativo, debes recordar que con algunas vocales esta letra puede sonar en su versión dura, y con otras vocales, o sea, con las vocales blandas, blanda. ¿Cómo es así? Hay que entender cuál es la diferencia de la letra T cuando tratamos de producir el sonido duro y el sonido blando. El sonido T duro realmente se parece mucho al sonido español. La punta de la lengua toca los dientes superiores, sí, está detrás de los dientes superiores. T, 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 t. Pero cuando tocamos la segunda línea de la lengua, el alvéolo, imaginamos que es el alvéolo, ¿sí? Ch, 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 ¿sí? Son los dientes, imaginamos que aquí están los dientes superiores, así se ve la lengua, t, 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 ¿sí? Pero cuando tratamos de pronunciar con la segunda línea de la lengua tocando el alvéolo, sonamos con la versión blanda. Ch, 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 ch. Es importante, ¿sí? Ch, t. Vamos a experimentar, vamos a practicar. Puedes escuchar que está sonando diferente. T, t, t y ch, ch, ch. A ver, ¿qué más? En esta palabra, en esta sílaba T más Y, debemos producir el sonido ch blando, porque vemos la vocal que es blanda, la Y es blanda. Esta sílaba suena como che, y vas a recordar, espero que para siempre, que cuando ven las sílabas T más Y, debemos pronunciar no T, debemos decir chea, chea. Y así la gente que escucha a los hispanohablantes pueden entender que no es ruso, ¿sí? Que está hablando un extranjero, pero tú vas a sorprender con tu pronunciación a los rusohablantes, ¿sí? Zd, zd, después r, zdr, zdr, y recordamos la A, zdra, zdra. Después S, V no se pronuncia, y sabes por qué. Zdrast, zdrast, vuy. Recordamos y, ch, che. Здравствуйте. Pues así es la explicación de la palabra здравствуйте. Espero que aprendiste algo nuevo, y si quieres practicar
y estar más seguro que estás pronunciando perfectamente, puedes escribirme en mi grupo en Vkontakte, se llama Ruso con Acel. Y claro que yo estoy segura que has mejorado la pronunciación. Si esta palabra era la primera palabra que aprendiste en ruso, pues te felicito. Ya no vas a tener problemas con la pronunciación y nadie te va a corregir porque ya sabes desde inicio cómo debe pronunciarse. Y no solamente tratabas de imitar, ¿sí?, a la gente que habla bien el ruso, pero ya entiendes en detalle. Ya sabes las letras, los sonidos y las reglas de lectura. Te felicito. Entonces tú puedes practicar diciendo "Здравствуйте", pero yo aquí debo decir "До свидания" y será otra frase para aprender. Adiós.